Ibérica, cultura amplificada. Un espacio para dialogar sobre aquellos rasgos que dan luz y sombra al complejo rostro del ser humano. Un cordial saludo, estamos en nuestros podcasts de Ibérica, cultura amplificada. Hoy vamos a estar platicando el profesor Guillermo Rosas y yo, Eduardo Ruiz, sobre un tema, profesor, nuevamente muy cercano a nosotros en estas fechas. Estamos prácticamente concluyendo un año, iniciando otro año. Y esto nos deja un conjunto de reflexiones. Podrá sonar a mucho cliché de que, ¿cuáles son tus logros, tus metas, tus objetivos cumplidos o no cumplidos? Podrán ser muchas cosas. Pero sí, existe algo que mide este tiempo y nos ha dicho, acaba el 2023 y comienza el 2024. Sí, así es, profe. ¿Qué opina de esto, profesor? Porque muchas veces dicen que, ¿qué es el tiempo? ¿Por qué medimos esto? ¿Por qué existen estas fechas? Finalmente sí es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Sí, el tiempo desde luego está ligado a nuestra cultura, a nuestra experiencia como seres humanos, a nuestra evolución, porque a medida como hemos evolucionado hemos cambiado nuestra concepción del tiempo, profe. Tiene que ver, insisto, con la cultura en la que estemos inmersos también y por supuesto lo que ahora nos brinda la ciencia, ¿no? que finalmente es una medición de algo, ¿no? El tiempo es algo, un lapso de sucesos, entre dos sucesos que podemos comparar contra algo. Fíjate qué curioso, ¿contra qué se compara ese elemento? ¿Cuál es ese elemento de comparación? Bueno, yo me puedo pensar, se compara con lo que ya fue. Sí. Porque si lo pensamos en un término muy concreto, o sea, el tiempo es como una unidad, una dimensión constante. Es el presente. Sí. El pasado ya no es, y siempre nos comparamos con ese pasado, y el futuro tampoco es, porque es hacia donde se proyecta el tiempo, ¿no? Entonces yo me quedo pensando, profesor, en relación a ese tipo de ideas. Por ejemplo, si se concluye un ciclo en relación a que en que este año pues tuve muchas alegrías, muchas tristezas, muchos logros, fracasos, ideas, pero también viví, compartí, vi otras miradas, conocí otras cosas, y eso es un ser en movimiento. Somos seres en movimiento. ¿Y qué nos dice? Que estamos vivos. Sí. Nos dice que estamos vivos y solo nos constatamos de eso a través del tiempo, de ese recorrido que vamos llevando. Por eso quizá, profesor, si usted es físico, yo soy filósofo, pero somos muy semejantes en toda esta filosofía. Claro. El tiempo es una hermosa metáfora, ¿no cree? Sí, claro, sí. El tiempo es aquella medición que nos hace mirar nuestro transcurso, profe. O sea, lo que hemos vivido, lo que nos falta por vivir, lo que nos vamos a proyectar hacia adelante y lo que ya hemos vivido. Pero siempre desde el presente. El presente que va avanzando, que no se detiene y es el que nos va brindando la experiencia con las situaciones adversas que vamos viviendo, con aquello que nos va generando una satisfacción profunda en lo más profundo de nuestro corazón, etcétera. Entonces sí tiene que ver pues con esto que hablas, porque pues eso es el tiempo. A nivel individual no es una concepción tan extraña o tan científica, sino tiene que ver con una parte muy romántica. Hay una parte muy romántica que nos hace ser también muy humanos. Sí. Porque no sé, lo dudo, yo solo soy un ser humano, no puedo pensar como piensa el perro, la mosca, Sí. pero quien tiene conciencia del tiempo es el ser humano. Y es justamente porque el tiempo va en relación a lo vivido, Sí. al recuerdo, a hacer historia. Y aquí viene algo muy curioso. Usted mencionaba hace un momento, profesor, sobre el tiempo tener una representación de cada cultura. Y cada cultura a lo largo de su historia se ha representado de muchas formas. Se puede representar desde una obra de arte, se puede representar desde una corriente filosófica, científica, pero también esa necesidad del ser humano a lo largo de la historia, y quizá yéndonos más atrás, a medir, profesor. Usted mencionaba esto de la comparación con algo, o la necesidad de medir algo para determinar qué es el tiempo. Sí. Pensémoslo en esas culturas arcaicas con ver los astros, esa fascinación que había para ver los astros, profesor.
Ay, sí. Y sigue siendo maravilloso, profe. Que ahora no nos asombremos tanto es otra cosa, pero pues diario estamos muy cerca de un gran astro, que es nuestro Sol. Es la estrella más cercana con la que convivimos. Es de quien recibimos toda la energía. Es de quien, gracias a ella, podemos decir, estamos vivos y hemos evolucionado. De ahí venimos. Somos polvo de estrellas, dijo Carl Sagan, pero precisamente los seres humanos, o más precisamente quiero decir, somos polvo solar. Somos polvo de aquella estrella. Algún día estuvimos inmersos con nuestra materia, no como seres humanos, pero por supuesto, pero sí como materia. Todo lo que nos conforma estuvo dentro de esa estrella, lo que denominamos el Sol, y que ahora pues la vemos como algo normal, pero no es tan normal. No es tan normal que estemos en un planeta a la distancia exacta como para que se produzca esta vida, que es asombroso. Es asombroso. O sea, tuvo que ser, profesor, quizá estirando un poquito el tema que estamos platicando, pero sí, todo eso tiene que ver. Entonces menciona de que tuvimos que estar a cierta distancia específica de ese Sol para que el milagro de la vida se manifestara. Pero qué accidente tan asombroso, ¿no, profesor? Sí, claro, y tiene que ver con nosotros, porque como decías, somos la única especie hasta donde sabemos. Me estoy refiriendo a las especies terrestres, por supuesto, que tiene conciencia del tiempo, profe. O sea, esta característica que nos hace recordar, que nos hace proyectarnos hacia el futuro, pues tiene que ver con cuentas del tiempo, porque ¿cómo lo vas a contar? Los seres humanos, desde que pues tenemos conciencia, nos hemos dado cuenta que todo es un ciclo. Por fortuna, vivimos en un ciclo natural al que le llamamos día. Con el paso del tiempo lo hemos dividido en 24 horas, quizá sea pertinente decir por qué son 24 y no otro número, pero vaya, un día pues es aquel ciclo que nos da lo que llamamos un día con luz, vaya, y la ausencia de luz, que a la que le llamamos noche. A ese ciclo completo le llamamos día, y en función de ese ciclo, profe, de ese ciclo natural, es como podemos empezar a contar el tiempo, ¿no? Es ahí la base. Maravillosa, la luz y la oscuridad, la ausencia de luz, sí, que determina justamente esa necesidad de medir, que a su vez cuando llega la noche, en aquellas culturas arcaicas como en estas, pero aquellos cielos asombrosos de hace miles de años, yo creo que eran fascinantes ver todo ese espectáculo de estrellas que hoy en día es tan difícil ver. Yo casi nunca salgo de la ciudad, solo veo cielos grises y tristes. Sí. Por eso de repente hay que salir a la provincia, a los lugares no tan saturados de luz, para asombrarnos de lo que hay arriba. Y lo permite la noche. Esas analogías, esas metáforas curiosas que tiene el mundo de la física hasta con la poesía. Pero otra cuestión, profesor, siguiendo con esta de las culturas. Estábamos comentando de que existe esta necesidad de un ciclo, determinarlo, medirlo. Ahora la pregunta será, ¿por qué lo hacían? ¿O por qué lo hacemos? Pensemos un tanto en por qué lo hacían antes. ¿Por qué había esa necesidad de medir, de establecer ciclos, de calcular? Una primera aproximación puede ser que requerían mirar esos astros, los seres humanos arcaicos o las primeras civilizaciones, para saber dónde estaban ubicados, ¿no? Saber qué lugar se ocupaba en ese vasto mundo del universo, aunque no pensaban en el universo o el cosmos. Pero era un punto de referencia para un marinero. Sí. Era un punto de referencia para aquel que quería saber cuándo tenía que cosechar para después tener los frutos de esa cosecha. Sí, Está vinculado a un elemento vital, ¿no, profe? Sí, claro, porque el día, bueno, creo que la primera unidad a la que los seres humanos nos acercamos, la primera unidad del tiempo, insisto, hablando culturalmente, pues es el día, es la duración de todo este ciclo que nos hace ver los humanos ver una lejana esfera o un circulito amarillo que nos atraviesa todo nuestro firmamento, y que cuando se va, de repente tenemos una noche. Y de manera aproximada tenemos un tiempo muy similar en lo que estamos de noche a lo que estamos de día. Eso lo fuimos como entendiendo con años, profe. Y creo que una de las principales razones era como para saber cuánto tiempo estábamos vivos. Una parte, ¿verdad? Sí, o sea, nuestra edad tiene que ver con los días, cuántos días vive uno, ¿no? Cuántos estos ciclos que nos proporcionan aquellas deidades o que no sabíamos qué ocurría, porque ahora lo vemos natural, pero
Pero a ver, vemos un circulito que atraviesa todo el cielo y no sabemos con precisión qué sea. A veces en ciertas culturas tenían la incertidumbre si iba a volver a salir o hasta cuándo. Los eclipses, ¿no, profesor? Los eclipses. ¿Qué me quería decir aquella deidad con un eclipse, con un suceso tan asombroso como es un eclipse solar? Claro, o sea, todos estos elementos están vinculados a esa necesidad de saber qué somos. O sea, finalmente es una pregunta filosófica a través de una experimentación de la naturaleza física. Sí. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Sí. O sea, esas preguntas de la filosofía están en todo. Sí. Y de ahí parte la ciencia, profe. Sí, de ahí parte la ciencia. Ahorita mencionabas cuando empezamos a hacer agricultura, que nos dimos cuenta que había también facetas. O sea, no es lo mismo un día en una etapa de lo que hoy llamamos año. Para que tú entiendas lo que es un año, porque pues ahora está fácil, está en un calendario, sabemos qué día estamos, pero vaya, si nos quitan los calendarios a ver en qué día estamos, y si no hay una referencia numérica, ¿cómo construyes ese calendario? No es tan fácil llegar a esa construcción, pero si somos observadores podemos hacerlo mirando hacia los amaneceres, mirando hacia los atardeceres, porque a lo mejor muchos alumnos se sorprenderán, profe, el sol no sale por el mismo punto todos los días, tiene pequeñas diferencias y esas pequeñas diferencias a la larga van provocando cambios en el clima que también notamos los seres humanos y por lo tanto podemos aprovechar para saber cultivar o qué no cultivar. La misma naturaleza nos fue aconsejando. Sí, es necesidad de supervivencia. Si no tuviéramos un control del tiempo, o nuestros ancestros arcaicos no hubieran tenido ese control del tiempo, como civilización, bueno, como especie, no hubiéramos continuado. Pues imaginemos aquellos hombres que hoy en día, nuestros alumnos que manejan computadoras, celulares, la tecnología, y vemos con cierto desprecio aquellas culturas arcaicas que eran unos fanáticos ignorantes que creían que sus reyes eran dioses, etcétera. Pero qué fascinante forma de pensar y ver la naturaleza de estas culturas antiguas, profesor, para poder llegar a eso, ¿no? Crear un primer calendario, el Stonehenge, por ejemplo, sí, para medir en esos pequeños obeliscos el paso del sol, de las estrellas, y saber en dónde estaban ocupado el tiempo. Sí, exactamente, o sea, das en el clavo, porque el movimiento del sol es repetitivo. O sea, si vemos que no sale en el mismo punto, pero sin embargo, después de todas mis mediciones, yo observo qué tanto tiempo, en este caso de días, qué tantos días tarda el sol en llegar a la misma posición. Ahí me voy a dar cuenta, si lo hago de manera muy rigurosa, que hay otro ciclo natural al que dependemos y estamos muy cerca, que es justamente el año. Y entonces ahí damos ese salto de medir el tiempo en días a años. Y un año pues tiene que ver con otro ciclo, porque sin darnos cuenta, pues era la vuelta o el tiempo que tardaba esta esfera en la que vivimos en darle una vuelta al sol. Hoy lo sabemos desde hace apenas 500 años, profe. No tiene mucho. No tiene mucho. Hablando de que podemos acercarnos un poquito de este calendario gregoriano, ¿no? Sí. Pero antes de pasar a eso, me gustaría mencionar un poco, quizá pueden ser datos interesantes para los alumnos, para los padres. Por ejemplo, las primeras formas de medir el tiempo, una que es fascinante, la de los egipcios, con los obeliscos, justamente, proyectar la sombra. Y se ven más o menos qué hora era en el día, ya comenzaban a representar el tiempo. Sí. Finalmente el tiempo es una representación abstracta, no es algo que esté concreto, lo representamos en nuestro pensamiento a través de la observación de la naturaleza. Los medievales, que también esos mitos, el oscurantismo, no hubo nada de ciencia, pues ahí se creó el primer reloj mecánico, en las iglesias, en los campanarios, con un mecanismo que hacía sonar con el péndulo. Sí. Qué belleza, ¿no? Sí. Es que cada momento, cada civilización ha aportado. Hoy vivimos en un cúmulo de conceptos y de fascinaciones que es multicultural. Ese es lo asombroso de los seres humanos, que hemos aportado. No importa de dónde venga la civilización, hoy estamos en contacto y hoy aprendemos de todos. Y somos ese conjunto de todo, ¿no? Como ese polvo de estrellas, ese polvo solar. Sí. Para pasar a este siguiente punto, nosotros estamos en una inflexión como occidentales. ¿Qué entendemos por occidental? Porque alguna vez un amigo me decía, no somos occidentales, eso es una muy eurocéntrico. Somos
quién sabe qué cosa, ¿no? Bueno, somos occidentales porque nos medimos a través de un calendario que es occidental, de una cultura que es occidental, en fin, entre otras cosas, ¿no? Aparte por nuestra posición en el globo terráqueo también, somos occidentales y norteamericanos además, ¿no? Sí. Bueno, en este punto, profesor, como occidentales, en Occidente se manejó durante mucho tiempo el calendario juliano, Sí. que después fue desplazado por el calendario gregoriano, que podríamos hablar un poquito al respecto, pero me parece bien interesante nuestra herencia latina. Nuestra herencia latina con el calendario juliano, que es el calendario establecido por Julio César por el año 48. Bien, me parece interesante porque los romanos establecieron un calendario muy completo en Occidente, muy completo, y hasta hoy en día seguimos reproduciendo esos meses. O sea, esa clasificación del tiempo, por ejemplo, enero, que en inglés lo conocemos como January, viene en relación a Jana, Sí. que era ese dios que representaba las puertas de venir. Tenía dos caras, una que miraba hacia adelante y una que miraba hacia atrás. O sea, nuevamente esa poesía, Esas metáforas de la ciencia. Sí. Pues es que finalmente los seres humanos somos eso. ¿Qué haríamos sin las metáforas? ¿Cómo hubiéramos construido nuestra cultura? ¿Cómo hubiéramos construido nuestra concepción del mismo Dios? Profesor, porque somos también creadores de esa imagen. ¿Quién? Y esto ha variado a través de muchas culturas y por lo tanto también nuestros conceptos han venido cambiando. Pero esta aportación que hace la cultura, bueno, yo no sé si cómo llamarle, profe, pero pues grecolatina, ¿no? Al mundo, ¿sí? Pues es asombrosa, como también lo han hecho otras culturas, por supuesto. Hoy está muy presente en nuestro calendario. Quizá no es tan grecolatino esta idea de tener 7 días a la semana, pero sí tiene que ver con una concepción más judía, ¿no? Sí, que son 7 días porque pues, Dios así lo dispuso, ¿no? Un Dios cristiano, más bien judeo-cristiano, y que justamente esta idea la aportamos hacia el calendario para tener semanas de 7 y no de 8 y no de 9 o no de 10. Y que finalmente, más allá de tener este elemento sagrado, místico en las culturas arcaicas, si hablamos desde las divinidades grecolatinas, que es totalmente cierto, porque los romanos toman a los griegos y lo llevan a todo el mundo, ¿no? Bueno, a todo Occidente. O los judio-cristianos también, que influye totalmente, más en la Edad Media, de llevar ese cristianismo ahí sí a todo el mundo. Bien, profesor, hablaba de esto, bueno, ¿por qué son 7 días? ¿Por qué se determinan ese tipo de líneas? O sea, no es nada más porque sí que se les ocurrió que al séptimo día Dios descansó, etcétera. No es solamente esa metáfora, sino hay un elemento científico de fondo. Usted hablaba porque el día es de 24 horas. Sí, ahí sí. Sí, claro. El día, a ver, si no, digo, ¿cómo tú empiezas a ver la posición del sol? Dices, bueno, pues lo empiezo a medir en función de los grados, es decir, la distancia que va avanzando en la trayectoria circular. Y entonces, pues tú empiezas a dividir esa semicircunferencia en lo que hoy concebimos como grados. Y aquel movimiento entre 0 y 15 grados, es decir, el desplazamiento que tenía el sol, le llamamos una hora, profe. A alguien se le ocurrió llamarle una hora, que es el movimiento del sol, insisto, entre 0 y 15 grados. ¿Sí? Entonces, bueno, si toda la circunferencia tiene 360 grados, eso nuestros jóvenes seguramente lo conocen, y si lo dividimos entre 15, pues precisamente nos dan las 24 horas, que son esos pequeños trayectos. Y si dividimos el reloj en esas 24 horas, pues podemos establecer que hay 12 y 12, 12 para la noche, 12 para el día. Y en función de ese número que se me hace pues afortunado también, podemos también calendarizar o agendar nuestras actividades diarias. Fabulosos. Eso es fabuloso. Fabuloso. Y fíjese que es bien interesante porque aquí en Libérica pues defendemos las ideas del liberalismo, las ideas de la libertad. Sí. Pero entendemos también esa cuestión que tiene que ver la libertad con la posibilidad de generar nuestros propios recursos, de hacer vínculos comerciales. La relación del tiempo y el ser humano también está en función de los negocios. Saber cuándo tenía que hacerse las transacciones de un punto a otro. Sí. Hoy en día la alineación de los relojes mundiales tienen que ver porque hay cierta correlación con la bolsa de valores. Claro.
Entonces, hoy en día el ser puntual también para hacer ciertas cuestiones, ¿no? O sea, todo forma parte del tiempo como una necesidad. Una necesidad vital, una necesidad espiritual, por supuesto, también una necesidad comercial. O sea, los negocios tienen que estar en esa parte. Pero, profesor, esto que mencionaba sobre la cuestión de la división de las horas. Sí. Comentábamos hace ratito que el occidente se rigió durante mucho tiempo por el calendario juliano, que era muy preciso. Pero después tuvo una desviación, o no una desviación, sino que hubo se coloca sobre el calendario juliano el calendario gregoriano, que va a llenar ciertos vacíos que tenía el calendario juliano. Sí. Uno de esos vacíos, que es una de las grandes aportaciones de Gregorio, del Papa Gregorio XVIII, es el año bisiesto. Sí. Porque usted sacó una suma, ¿no? Sacó una suma de las 12 horas del día, las 12 horas de la noche, pero también hay ligeras variaciones en esa medición, Sí. unas fracciones de horas que sumadas van a generar algo, ¿no, profe? Pero usted lo conoce mejor que yo. Sí, porque mira, a ver, estamos hablando de dos ciclos que no tendrían por qué ser los mismos, es decir, múltiplos de uno del otro. Me refiero al día, o sea, el tiempo que tarda la Tierra en rotar sobre sí misma, hoy sabemos qué es eso, y el tiempo que tarda la Tierra en darle una vuelta a la estrella. Porque además este año, que ahora sabemos es de 365 días, pues no ha sido una constante en el tiempo. O sea, si nos vamos más atrás, los años han sido cada vez más largos. O si usted lo prefiere ver, cada que nos avanzamos al futuro, los años son más cortos. Es decir, tardamos menos en darle una vuelta al Sol. Cada vez lo hacemos más rápido. ¿Por qué? Pues porque hay un acercamiento. ¿Sí? Pero bueno, contestando tu pregunta, ¿cómo vamos a asociar este ciclo natural que llamamos año con el de día? Bueno, con las mediciones diarias. Y nos dimos cuenta que un año era exactamente 365 días. Así lo establecimos. Y creo que fue un buen número, porque en realidad, ahora con los adelantos que tenemos en ciencia, sabemos que en realidad un año dura 365.242, profe. Es decir, casi un cuartito de día más. Y entonces, si este cuartito de día no lo consideras, pues cada 4 años vas teniendo un día, un desfase de un día. Eso es lo que se da cuenta Gregorio y dicen, no, a ver, muchachos, tranquilos, paren la fiesta porque tenemos que hacer un ajuste. Esa aportación es la que él da, porque aunque el calendario juliano consideraba que era un año de 365.25, es la aportación del juliano, que ya era muy exacta. Vaya. Gregorio dice, no, espérenme, no es 365.25, sino 365.242. Es decir, estamos a una diferencia de centésimas. Sí, pero una centésima de día cada 100 años es un día más. Okay. Entonces hay que hacer una ajuste. Por eso existen los años bisiestos. Exacto, sí. Sí, porque cada 4 años vamos a tener un día más, pero hay que hacer un ajuste, porque mira, la regla de hoy en día es, si lo recuerdo bien, un año va a ser bisiesto si es múltiplo de 4. Pero si el año además es múltiplo de 100, aunque sea múltiplo de 4, no va a ser bisiesto. Sin embargo, hay una salvedad, que si además de ser múltiplo de 100 es múltiplo de 400, entonces sí será bisiesto. Caray, y esto, corrijo, no fue Gregorio XVIII, fue Gregorio XIII, sí, en el siglo XVI. Sí, en el siglo XVI. O sea, como usted dijo, profe, tenemos como 500 años, menos de 500 años, porque es 1582, sí, por ahí, sí. que se estableció Por eso calendario. tiene un desfase de 14 días, ¿no? Ambos calendarios. Pero vaya, esto es asombroso, profe. O sea, llegar a estas definiciones no ha sido tan fácil. No ha sido fácil, como no ha sido fácil también, pues todo este recorrido de muchos otros que han estado antes que nosotros, ¿Sí? para que nosotros estemos aquí. Sí. Desde esas culturas arcaicas, desde ese sol, desde esa posición en la tierra. A veces yo les comento a los estudiantes, todos ustedes son un accidente. Entonces, no, ¿cómo nos dice eso? Yo fui un hijo deseado. Digo, no, todos somos un bello accidente, porque tienen que darse las circunstancias específicas y concretas para que algo exista. Sí. Como nuestro sistema solar,
como nuestro planeta que se llama Tierra, Sí. con esta belleza que hay. Pues, profesor, ¿le parece que vayamos viendo algunas conclusiones y algún cierre? Claro, Que me gustaría claro. que fuéramos, pues, a mí sí me gustaría mencionar a los padres, a los alumnos del Ibérica, del Instituto Kepler, que bueno, estamos acabando un ciclo para comenzar otro, ¿no? Sí. Y la vida se conforma a partir de eso, De de los esas ciclos. vivencias, Sí. de esos ciclos. Ningún dolor es eterno, ni ningún sufrimiento tampoco lo es, como No. tampoco la alegría. Por eso vivamos esos instantes Ujú. de la manera más plena. Híjole, sí, eso es yo creo que la mejor aportación. Cuando dices, bueno, a ver, sí tengo problemas, pero pues no me puedo clavar en esto y no puedo desperdiciar mi vida pensando en estas circunstancias que lamentablemente me tocó vivir. Porque dicho sea de paso, profe, todos tenemos circunstancias o todos pasamos por situaciones difíciles, de mayor o menor grado, ¿no? Pero finalmente todos pasamos por esos sucesos. Pero también con estos que tienen que ver con la satisfacción. Y en efecto, todo es cíclico. O sea, estamos en un universo donde por fortuna hay muchos ciclos y por lo tanto podemos contar el tiempo. Yo les deseo un excelente 2024 a todos nuestros alumnos, a los padres de familia, que por cierto 2024 va a ser un año bisiesto porque es múltiplo de 4. No cae en la advertencia de que si es múltiplo de 100, entonces no debería serlo, porque 2024 claramente no es múltiplo de 100. Fíjate, haciendo el paréntesis aquí antes de seguir con mi comentario, el año 2000, a ti te tocó vivir conmigo el año 2000, nuestros alumnos no, todavía no nacían en el año 2000. Pero el año 2000, fíjate, tuvo una característica, ese sí cayó en la salvedad, porque el año 2000 es múltiplo de 4. Y cayó en la primera situación, que si además de ser múltiplo de 4 es múltiplo de 100, por lo tanto no es bisiesto. Sin embargo, tuvimos que ir hasta la tercera salvedad, porque la tercera salvedad dice, si además de ser múltiplo de 100 es múltiplo de 400, entonces sí será bisiesto. Y sí fue bisiesto. Y 2000 fue bisiesto gracias a esta fabulosa regla. Maravilloso, profe, porque vivimos, lo siento por nuestros alumnos, nosotros vivimos el inicio de un nuevo milenio. Sí. El fin de un siglo, además. Sí, entonces, bueno, fue un chascarrillo, una situación que me parece graciosa Sí. Por la definición, pero bueno, yo continúo con mis buenos deseos para este nuevo ciclo. Yo les diría a nuestros alumnos que no dejen de maravillarse, que se pregunten todavía más allá, ¿por qué son 7 días? ¿Por qué el lunes se llama lunes? ¿Por qué el martes se llama como tal? Y todo tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? El lunes que tiene un significado muy profundo porque es el día de la luna, ¿no? El domingo, que es el día que lo antecede, o bien el día o el primer día de la semana para muchas culturas, pues tiene que ver con el sol. Es el día del sol. Sunday. El Sunday, en inglés. En inglés. Aunque en domingo, pues lo llevamos al descanso, en español, perdón, lo llevamos al descanso. Pero vaya, todos los días tienen una deidad. Todos los días, ¿no? Martes a Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus y el sábado Saturno. En inglés, si uno se va al inglés, tendríamos que asociarlos a otros tipos de deidades, como por ejemplo las nórdicas. ¿Sí? Ahí nos encontramos a Thor, a Tyr, ¿sí? A Odín, ¿no? En el caso del miércoles. Y por eso es que yo invitaría a nuestros alumnos a que no dejen de asombrarse y a preguntarse más allá, ¿por qué las horas tienen 60 minutos? Y tratar de investigar, tratar de averiguar por qué es así y no de otra manera, y por qué nos beneficia tener esta contabilidad del tiempo como la tenemos. Por supuesto, porque el tiempo no se pierde. No, el tiempo El tiempo no se pierde, siempre está sumando. Entonces aprovechémoslo, porque no se va a perder, eso va a estar para siempre. Así que pues, profesor, aprovecho para desearle un buen inicio, un buen final de este ciclo, de este 2023, y un buen inicio de 2024, así como a todos nuestros alumnos y padres de familia. Claro que sí, pues un excelente año para todos. Gracias, profe.